Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Tecnologías en Español. Les saluda Mario Brocato y hoy haremos algo interesante con Microsoft 365 y Microsoft Intune. Hoy agregaremos fuentes, tipografías o tipos de letras a todas las computadoras en nuestra organización de forma remota, sin importar el usuario que estén usando y sin necesidad de permisos de administración. Acompáñenme. Para hoy usaremos un par de líneas de código que tomaremos prestada de esta página, que les voy a dejar el link en la descripción, ¿verdad? De unos amigos que se llama wacastech.com, que usaremos para crear los scripts que luego vamos a poner en nuestro Intune, ¿verdad? Son dos scripts diferentes los que tenemos que crear. Uno llamado uninstall o desinstalar, y el otro es el instalador o lo que usaremos para instalar. Realmente desinstalar no se usa mucho, a excepción de si vas a necesitar desinstalar el software que queremos instalar o lo que sea que queremos instalar remoto utilizando Intune. Así que usaremos esta herramienta para crear los scripts. Se llama Node++ o Node++, ¿verdad? Bajamos, lo instalamos normalmente y luego vamos a copiar el código a esas herramientas. Vamos a abrir ahorita el Node++. Simplemente copiamos y pegamos el código. Primero comenzamos con el código de instalación, lo copiamos, lo pegamos y le pones el nombre. Hay algo muy importante que tienen que cuidar durante, o algo que tienen que tener muy pendiente, es cómo van a nombrar estos códigos o estos scripts, ¿verdad? ¿Dónde los van a poner? Tienen que tener mucho cuidado. Vamos a ponerle instalar fuentes y aquí viene la parte interesante. O no interesante, pero un poco importante, que es cambiarle el nombre a la extensión. Vamos a utilizar .ps1, que son básicamente scripts de PowerShell, ¿verdad? Eso es importante, recuerden, tienen que agregar la extensión, si no es simplemente un archivo de texto más. Cerramos y creamos uno nuevo, ¿verdad? Para el de desinstalar. Copiamos y lo mismo, desinstalamos. Colocamos ahí, colocamos el nombre que se llama desinstalar. Recuerden, siempre utilizamos el nombre, que tienen que recordar mucho el nombre, no es importante, y la extensión .ps1. Desinstalar. Una vez que tengamos los códigos, los archivos .ps1 ya armados, vamos a venir a la computadora. Esta parte también es importante, ¿verdad? Es donde vamos a crear las carpetas. No porque tenga importancia en esta computadora, sino que es importante porque cuando estemos creando el archivo de Intune, que nos va a permitir jalar la información al código en Intune, ¿verdad? Vamos a crear un archivo que nos permite jalar la información hacia Intune. Es necesario que describan exactamente el nombre y la locación de estas carpetas. En este caso, para instalar, vamos a hacer una carpeta que se llama instalar fuentes y otra carpeta que se va a llamar salida fuentes. Luego, dentro de la carpeta instalar fuentes, vamos a copiar los dos archivos PS1 y nuestras fuentes o nuestras tipografías que queremos instalar a todos los usuarios, ¿verdad? En este caso, copiamos, lo movemos y jalamos hacia dentro de la carpeta. Recuerden, siempre tienen que estar pendientes del nombre de las carpetas. Luego, creamos una carpeta dentro, anidada, que se va a llamar fuentes. Y copiamos nuestras tipografías ahí.
Una vez las carpetas creadas, vamos a ir de nuevo a la carpeta instalar fuentes, que es donde vamos a trabajar. Esta parte es, de nuevo, presten mucha atención. Vamos a abrir el archivo de instalar fuentes y tienen que hacer la corrección en el código original. Ese código contiene ese path o ese folder, que es donde tenemos todas nuestras fuentes que queremos instalar. En este caso yo tengo dos, así que van a haber dos tipos de fuente ahí. Pero lo importante es el nombre de este folder. Ese folder es el que tiene que tener el mismo nombre del folder en donde tienen anidadas y guardadas las fuentes. Si no hacen eso correctamente y no hacen ese cambio, va a haber un problema, porque el archivo, cuando se genere, no va a encontrar esas fuentes. Y he visto muchos comentarios en internet, e incluso me pasó, que no funciona. Tenemos que cambiarlo en fuentes y en la instalación y en la desinstalación. De nuevo, en ambos archivos. Si no lo cambias, no funciona. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a GitHub y bajar la herramienta de preparación para instalación de aplicaciones de Windows 32 oficial de Microsoft, que esté en el GitHub de Microsoft. Aquí les voy a dejar el link abajo también en la descripción del video. Y la buscamos, la bajamos. Simplemente un instalador exe. Abrimos el archivo y lo corremos, básicamente. Aquí es importante, en este paso nos va a pedir de nuevo la dirección exactamente en nuestro equipo, en donde tenemos las carpetas y donde tenemos los archivos que vamos a utilizar. En este caso van a ser los dos scripts de PowerShell y la carpeta en donde están ubicados, ¿verdad? Entonces primero vamos a lo que está pidiendo ahí, el source folder, es básicamente en donde tenemos vamos a utilizar la carpeta instalar fuentes, que fue realmente la primera que utilicé, la idea, que es lo primero que va aquí, que es donde tenemos todos los archivos. Luego nos va a pedir instalar fuentes, que es básicamente el setup o la configuración, el nombre del archivo. Aquí también es muy importante, recuerden que tienen que agregar la extensión. Si no agregan la extensión del archivo, no funciona, les va a dar un error o simplemente no hace nada. Así que tenemos que agregar manualmente la extensión .ps1. Vamos a enter, y ahora el segundo folder que nos está pidiendo es a donde él va a generar el archivo de Intune. En este caso, salida fuentes, copiamos, ya, lo pegamos y le damos enter. Le decimos que no, porque no tenemos un catálogo en el folder, y esperamos. Él va a generarlo. Entonces el archivo genera un archivo llamado o con terminación .intunewin. Ahora vamos a ir a la consola de Microsoft Intune. Por supuesto, iniciamos como siempre de la consola de administrador de nuestro tenant o de nuestro inquilino de Office 365, ¿verdad? Abrimos el Intune y luego vamos a la parte en donde dice aplicaciones, en el lado izquierdo de la pantalla, ¿verdad? Aquí donde no se nos permite hacer diferentes cosas. Por supuesto, vamos a hacer la instalación en Windows. Para las otras plataformas están solos, así que, pero vamos a hacer ahora la instalación de la aplicación Windows, ¿verdad? Buscamos, le damos crear una nueva aplicación, y en la nueva aplicación, cuando nos solicite qué tipo de aplicación vamos a instalar, vamos a ir a la última, en la que dice aplicación de Windows 32. Damos clic, seleccionamos, le das seleccionar. Siguiente. Esperamos que la genere. Una vez que la haya generado, por supuesto, le damos a seleccionar el archivo y vamos a ir a buscar exactamente el archivo .intunewin que acabamos de generar.
que debe estar en la carpeta salida fuentes. Vamos a seleccionar el archivo Intune que debe estar en salida fuentes, que es el mismo archivo intune.win que acabamos de generar. Le damos OK. Entonces genera un poco de información. Aquí debemos ponerle descripción y cualquier tipo de información que nos sirva para la descripción. Por favor, documentar. Recuerden que es bastante importante documentar, aunque no nos guste mucho, ¿verdad? Vamos a colocar una pequeña descripción de script para la instalación de fuentes. Colocamos el publicador. En este caso seremos nosotros de tecnología en español, ¿verdad? Hay diferentes tipos y otro tipo de información ahí. En este caso utilizamos una versión de la aplicación 1.0 porque es la primera vez que lo vamos a hacer. No necesariamente, si se fijan, todos esos campos no son obligatorios, a excepción de la descripción y el publicador. Así que no necesariamente hay que llenarlos. Puedes escoger incluso un logotipo, pero no lo vamos a usar esta vez. Le damos siguiente y en el tipo de instalador, ¿verdad? O en el comando de instalación vamos a utilizar los comandos que también les voy a dejar aquí en la descripción, pero no estoy seguro de si me los va a dejar porque he visto que hay varios videos que lo ponen en la descripción, pero como es código, muchas páginas o muchos buscadores lo bloquean. Así que igual les voy a dejar el código aquí. Pausen el video en todo caso y lo teclean a mano. En este caso copiamos y pegamos el comando de instalación, que es ese que está ahí, y luego hacemos lo mismo con el teclado con el comando de desinstalar. De nuevo, es bien importante que utilicen la extensión de los archivos. Si no colocan la extensión de los archivos, no funciona, créanme. Luego le damos siguiente. Escogemos la versión de Windows mínima a la que queremos que se instale en la que se corra nuestra aplicación. Le damos siguiente, hay otro montón de opciones ahí y configuramos. Ahora viene una parte importante. En esta parte seleccionamos las reglas de detección. Las reglas de detección son básicamente lo que va a evitar que un archivo se reescriba, por ejemplo, o determine si tiene que instalarlo o no tiene que instalarlo. En este caso vamos a configurar una regla de detección por cada tipo de fuente o por cada tipo de tipografía por cada una de las tipografías que vamos a instalar. En este caso yo tengo dos, así que vamos a crear dos reglas de detección. Vamos a crear una regla de detección en donde le decimos que tiene que ir a buscar un archivo, ¿verdad? Si ese archivo existe, que haga caso omiso de la instalación y que no lo instale. Si el archivo no existe, entonces que lo instale. En este caso vamos a usar la unidad C, Windows, fuentes, ¿verdad? Porque esa es la carpeta en donde se instalan todas las fuentes de Microsoft, ¿verdad? De Microsoft Windows. Y el archivo o carpeta tienen que poner el nombre exacto de la tipografía que vamos a usar. En este caso vamos a irlo a buscar y vamos a copiar exactamente el nombre de la tipografía. En este caso vamos a usar el Messina Sans que tenemos aquí. Yo, para estar seguro, lo que hago es que vengo a donde copiamos las fuentes exactamente y copio el nombre, que es exactamente el nombre que está copiado en el .ps1. Modo de detección. Si el archivo o la carpeta existe. Exactamente. Si existe, no va a ejecutar la regla, y si no existe, entonces va a ejecutar el archivo y en donde va a copiar las tipografías y las fuentes exactamente a ese archivo, a esa carpeta. Bueno, como les dije, aquí es donde tenemos que crear
una regla por cada tipografía, ¿verdad? No, repetimos con el mismo tipo de regla, el mismo tipo de archivo, con la ruta de acceso siempre a Windows Fonts, que es donde se copian todas las tipografías, y utilizamos el otro nombre exactamente de la otra tipografía que queremos usar, o la otra tipografía que queremos instalar. Veamos siguiente. Igual el archivo existe. Veamos siguiente. Las dependencias son algún tipo de archivos cuando vamos a correr algún software que necesitamos que tenga dependencias, pero en este caso es algo un poco más sencillo, así que no vamos a necesitar nada. Lo mismo con la sustitución. Y aquí esta parte es justo en donde definimos a quién le vamos a instalar, a qué grupo de usuarios en nuestra organización o a qué grupo de dispositivos vamos a instalar esta regla, que es la que queremos. Por supuesto que uno se ve tentado, de la forma más fácil es agregar todos los usuarios, pero por experiencia les digo que deberían de probar en un grupo de prueba primero y lo instalan. Coloquen 2-3 usuarios, 2-3 computadoras y corren la instalación ahí primero. Luego solo vienen a editar la regla y agregan todos los usuarios. Vamos a darle siguiente ahora. Siguiente, revisamos y creamos. Veamos si todo está correcto. Si todo está correcto, el mismo sistema les va a decir que todo está correcto, que no hay problema, y va a correr la regla o la instalación. Vamos a crear. Esperamos la aplicación ha sido creada y luego esperamos. Una vez que tienen que esperar un par de minutos, ¿verdad? Hasta que la regla se instala. Cuando el instalador corre directamente en todos los usuarios. Si por alguna razón tienen algún usuario en donde no se ha logrado instalar, les recomiendo que soliciten a ese usuario hacer login, logout, ¿verdad? Que vuelvan a iniciar sesión. De esa manera fuerzan el rechequeo de las reglas en la computadora. Bueno amigos, eso ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme y recuerda, si te gustó el video o te fue de utilidad, dale me gusta y suscríbete al canal. Y como siempre, cuídense, que ITs hay muy pocos y aún hay mucho por aprender. Gracias.